Hay momentos en los que el mundo toma un camino del que no hay regreso. Un joven soldado camina solo por una Viena destrozada por la guerra. En su rostro aún se siente el ardor del gas mostaza. En su pecho, un silencio que no puede explicar. Nadie lo espera en casa. Nadie le pregunta qué vio, nadie le escucha. Pero en esta historia, alguien se lo hace. Un médico. Un cuaderno en blanco. Una conversación que no ocurrió en nuestra realidad, pero que, de haber ocurrido, pudo haber cambiado el curso entero de la historia humana. ¿Y si te dijera que el hombre más temido del siglo XX nunca quiso gobernar y que lo único que buscaba era entender su dolor? Esta no es una historia para justificar. Tampoco es una excusa. Es una pregunta. Una posibilidad. ¿Qué pasaría si el odio no se hubiese alimentado? ¿Qué pasaría si la herida se hubiese sanado? Esta es la historia de Adolf Hitler, no como dictador, sino como terapeuta del trauma. El futuro que nunca vimos, el pasado que nos negamos a imaginar. La primera herida, el niño roto, toda sombra tiene una raíz. Y a veces nace en la infancia, a lo lejos. Se escucha un trueno. Pero no es tormenta, es la voz de un padre, una voz que no enseña, que no cuida, que no abraza, solo ordena, solo exige, solo castiga. Estamos en Braunau am Inn, Austria. Es 1895, y el niño que se encoge en una esquina, con los dedos apretados y el corazón acelerado, se llama Adolf. Tiene 6 años, apenas entiende lo que significa existir, pero ya conoce la violencia, ya conoce la humillación, ya ha aprendido que llorar no sirve para nada porque nadie viene a consolarlo. Su padre, Alois, es severo, frío, orgulloso. Un funcionario del Imperio Austrohúngaro que cree que la disciplina es el único lenguaje válido. Un hombre que cree que su hijo debe ser una extensión de su autoridad, y si no lo obedece, lo golpea. Su madre, Clara, es dulce. Demasiado. Pero está rota. Su mundo gira en torno a no provocar a Alois. Ella le canta a escondidas. Le acaricia el cabello cuando duerme. Pero nunca, jamás, lo protege cuando el padre alza la voz. Adolf crece en un hogar donde el amor viene acompañado del miedo. Donde las paredes no tienen espacio para la ternura. Donde los sueños son peligrosos porque soñar es desobedecer. ¿Y él sueña? Dibuja en los márgenes de sus cuadernos casas, ventanas, soldados, árboles, cruces. Figuras simétricas. Lo hace en silencio, no por rebeldía, sino por refugio. Cada trazo es una forma de escapar, de controlar un mundo que, afuera, lo aplasta. Cada sombra que proyecta con el lápiz es una sombra que no puede nombrar con palabras. Un día, su hermano pequeño, Edmund, enferma y muere. Adolf no lo entiende. Solo tiene 10 años, pero algo se quiebra dentro de él. La muerte del único ser que compartía su mirada infantil lo transforma. No llora, no grita, solo se encierra. Dibuja más. Deja de prestar atención en clase. Empieza a leer compulsivamente. Historia, política, guerras, imperios, no por ambición, sino por necesidad. Necesita entender cómo funciona un mundo tan injusto, un mundo donde los inocentes mueren y los autoritarios siguen gritando. A los 13 años, ya ha aprendido 2 cosas esenciales: que el dolor no se puede mostrar, y que nadie va a salvarlo. Este niño roto no es un monstruo. No todavía. Es solo un reflejo de más de otros niños que nunca fueron vistos, nunca fueron escuchados, nunca fueron guiados hacia la luz. En esta línea de tiempo, en este universo alternativo, alguien sí lo ve. Un maestro que nota su silencio. Un doctor que detecta su ansiedad. Una conversación que lo detiene justo antes del abismo. Pero esa bifurcación en el destino aún no ha ocurrido, por ahora. Solo tenemos a un niño herido, solo, confundido, y peligrosamente acostumbrado a sobrevivir sin amor. Europa se derrumba bajo el peso de su arrogancia. Millones de jóvenes son arrastrados a una guerra que no entienden por líderes que nunca los miraron a los ojos. Entre ellos está Adolf Hitler.
Tiene 25 años, un cuaderno de dibujos en la mochila y un vacío que arrastra desde niño. Se alista en el ejército bávaro buscando sentido, orden, identidad. Lo encuentran por poco tiempo, en las trincheras del Somme. Descubre la verdadera cara de la humanidad, la crueldad impersa, el horror repetido. El sonido pegajoso de la sangre en el barro. Ve morir a hombres que no tuvieron oportunidad ni de llorar por su madre. Ve oficiales temblando, enfermeros colapsando. Ve cómo el alma abandona lentamente el cuerpo antes que el corazón deje de latir. Y en medio de todo descubre que algo dentro de él no se quiebra como esperaba. Se abre. Cada noche en lugar de dormir. Escribe, no cartas de odio. No proclamas patrióticas. Solo observaciones, comportamientos, gestos de miedo, patrones, tics, susurros. Empieza a estudiar la mente humana sin saberlo. Empieza a observar cómo el trauma se mete en la carne y se esconde en el silencio de los soldados. Un día, un joven del pelotón se sienta junto a él. Está en shock. No puede hablar. Hitler no lo fuerza, no lo consuela. Solo le ofrece su cuaderno. El joven lo agarra y empieza a dibujar, y rompe en llanto. Esa noche, Adolf no duerme. Solo escribe una frase en su diario, el alma no estalla, se corroe en silencio, poco después. Una explosión lo deja herido. El gas mostaza lo lleva al hospital militar de Viena. Mientras otros ven un soldado más, un joven psiquiatra lo observa. Le pregunta si puede hablar. Y por primera vez, él no solo responde, pregunta también. Empiezan a conversar, sobre miedo, sobre culpa, sobre la mente, y sobre cómo algunos hombres tras la guerra jamás regresan realmente, durante su recuperación. Adolf empieza a leer sobre Freud, sobre el subconsciente, sobre el trauma, sobre la represión, y descubre algo aterrador y fascinante. Todo lo que sufrió tenía nombre, todo lo que observó tenía estructura, todo lo que cayó podía transformarse. Sale del hospital distinto, no siente rabia, siente claridad. Solicita su baja del ejército, renuncia a todo contacto con partidos políticos y decide estudiar psicología, en silencio, en soledad, sin afán de poder, solo con hambre de comprensión. Los primeros años son duros, lo rechazan por su pasado militar, lo miran con desconfianza, pero él no busca prestigio, solo escucha, pacientes olvidados, viudas, soldados mutilados por dentro, niños en shock, hombres que gritan en sueños, y ahí descubre su vocación. Empieza a escribir ensayos. Publica bajo pseudónimo, habla del trauma encapsulado, del miedo sin nombre, de cómo el silencio puede curar si se guía con compasión. En pocos años, se convierte en una figura silenciosa pero influyente en los círculos terapéuticos de Viena. No sube a escenarios, no da discursos, no busca seguidores, pero una generación entera de psicólogos lo sigue. Uno de sus primeros artículos lleva por título «Cómo no repetir lo que no entendemos». El mismo niño maltratado, el mismo joven herido, el mismo hombre que pudo haber sido devorado por el odio, eligió entender, eligió sanar, eligió romper el ciclo, y con eso salvó no solo su alma, sino millones de otras que, en nuestra línea del tiempo, jamás tuvieron esa oportunidad. No todos los hospitales curan el cuerpo. Algunos despiertan el alma. Viena, invierno de 1918. El hospital militar no huele a esperanza. Huele a cloro, sangre vieja y resignación. La guerra ha terminado, pero los cuerpos siguen rotos. Y lo peor, las mentes también. Adolf Hitler permanece en una cama del pabellón número 6. Los ojos irritados por el gas mostaza. El pecho agrietado por la tos seca. La mente, atrapada entre imágenes que no puede apagar. Lo visita un silencio nuevo, no el silencio de la infancia ni el de la trinchera. Este es distinto, es el silencio del y ahora que Alemania ha caído. El imperio desaparece, los uniformes pierden sentido, y con ellos las identidades. Durante días, Adolf no habla, ni come con apetito, solo observa.
Los otros soldados gritan dormidos. Uno muerde la almohada todas las noches, otro se rasca los brazos como si el dolor fuera un insecto invisible. Ninguno habla de la guerra, pero todos la llevan tatuada en el alma. Un joven doctor recorre las camas sin prisa. No pregunta cómo se siente, pregunta qué imagen se repite en su mente. Eso detiene el mundo de Adolf. Nadie le había preguntado eso. Nadie lo había mirado como un ser interno, no solo como cuerpo dañado. Una mano sin dedos, responde Hitler. ¿Qué sentiste al verla? Insiste el doctor. Injusticia, dice, y se queda callado. Por primera vez lo escucha decir una palabra que no sea rabia. Ni orden, ni defensa. Durante semanas, el doctor se sienta junto a su cama. Le deja libros. Freud, Breuer, Edle. Le habla del subconsciente como campo de batalla, de la memoria como prisión y como puente. Y algo despierta en Adolf. Se ve reflejado en cada caso, en cada historia. Entiende que no fue solo la guerra lo que lo rompió, fue no haber tenido nunca un lugar seguro donde poder ser vulnerable. Comienza a escribir, no proclamas, no discursos, sino relatos breves sobre soldados que no sabían cómo volver a sus casas. Uno de ellos lo firma como Paciente 86, otro lo titula El hombre que regresó sin alma. Poco a poco, el hospital se convierte en una especie de laboratorio de humanidad. No de curación física, sino de reconfiguración mental. Hitler deja de ver al enemigo afuera y empieza a encontrarlo adentro. Se da cuenta de que su furia infantil, su odio juvenil, su frustración, no eran actos de poder. Eran gritos ahogados, defensas primitivas de alguien que no sabía cómo pedir ayuda. Y decide, desde ese momento, no repetir el ciclo. Cuando recibe el alta, no vuelve al cuartel, no va a mítines, no compra diarios nacionalistas. Va a una pequeña biblioteca y se inscribe en un curso informal de psicología aplicada. En el margen de su cuaderno, escribe: quiero entender lo que el odio impide ver. No busca fama, no busca perdón, busca comprensión. Porque sabe que si no se entiende, se repite, y él ya no quiere repetir nada. Ese hospital, en ese invierno, no solo le salvó la vida, le devolvió el alma, y con ella, la posibilidad de transformarse en aquello que nunca tuvo, una guía para los que sufren en silencio. El alma herida siempre tiene dos caminos: vengarse del mundo o tratar de comprenderlo. Viena. 1919. Las calles están rotas. El imperio ha desaparecido como una sombra que se disuelve al amanecer. Los cafés están llenos de hombres con medallas en el pecho y rabia en los ojos. Es un tiempo confuso. La economía colapsa. Los discursos se endurecen. Y en cada rincón de Austria surgen voces que prometen recuperar la gloria perdida. Adolf Hitler camina entre ellos, pero no los sigue. Los escucha desde lejos. Parado en la esquina de un parque donde solía sentarse con un cuaderno y un lápiz, las palabras son seductoras: culpa, traición, pureza, enemigos, promesas de restaurar el orgullo. Y por un momento, por un breve instante, siente la vieja ira intentando despertar. Una voz dentro de él le susurra: podrías liderarlos, podrías gritar más fuerte, podrías hacer que te escuchen, pero no lo hacen. En lugar de eso, se sienta en silencio y observa. Ve a un niño descalzo comiendo pan mojado en agua sucia. Ve a una madre con la mirada vacía. Ve a un anciano vendiendo libros por monedas que no valen nada. Y en sus ojos no ve enemigos. Ve dolor. Ese mismo dolor que él cargó desde niño. Ese mismo silencio que lo consumía en las noches del hospital. Y entonces lo entiende: no se trata de quién tiene la culpa, se trata de quién tiene el coraje de no repetir la herida. Esa noche quema las cartas políticas que le enviaron. Rechaza una invitación para unirse a un pequeño grupo que busca reconstruir Alemania. Dice simplemente: yo no quiero reconstruir una nación, quiero reconstruir al hombre. Sus antiguos compañeros lo tildan de cobarde, otros dicen que está enfermo. Pero a ella no le importa. Abre una pequeña oficina en el distrito 4 de Viena.
Un sótano oscuro con 2 sillas, una mesa y una lámpara que parpadea. Allí comienza a recibir pacientes, sin títulos, sin permisos, solo con escucha y presencia. Soldados que no pueden dormir. Niños que dejaron de hablar. Esposas que ya no reconocen a sus maridos. Jóvenes con ojos vacíos. A todos los recibe con la misma frase: no estás roto. Solo estás en guerra contigo mismo. Y así, lentamente, comienza a formar una reputación, no como político, no como líder, sino como alguien que entiende, porque él también estuvo al borde. Él también sintió el abismo y eligió no saltar. Sus métodos son simples. Escribe, hace que los pacientes dibujen. Les pide que revivan un recuerdo y que lo narren como si fueran otra persona. Llora con ellos. Calla cuando es necesario y, sobre todo, nunca juzga. Una joven le dice un día: ¿por qué haces esto? ¿Qué ganas? Y él responde: gano no volver a convertirme en lo que podría haber sido. La ciudad lo empieza a conocer. Algunos lo llaman el psicólogo de los invisibles, otros simplemente el doctor que no cobra. A veces pasa hambre, a veces duda. Pero cada vez que ve a alguien levantarse después de una sesión, cuando ve a un niño volver a sonreír, cuando un veterano dice por primera vez: yo tengo miedo, sabe que tomó la decisión correcta. Porque hay una verdad que descubrió tarde, pero a tiempo. El odio no es fuerza, es una herida que aún sangra. Él decidió, con cada palabra, con cada historia escuchada, con cada silencio compartido, no volver a sangrar sobre los demás, sino enseñarles a cerrar sus propias heridas. Después de aquella noche, en el Hospital Militar de Viena, cuando la frase «el alma no estalla» se corroe en silencio, quedó grabada en su diario. Adolf Hitler sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. No era solo el dolor físico del gas mostaza o la tos seca que le desgarraba el pecho, era una herida mucho más profunda, una cicatriz invisible que clamaba por comprensión. Mientras otros soldados parecían desvanecerse en el olvido, hundidos en sus pesadillas y silencios, Adolf decidió que no quería ser uno más en esa multitud perdida. No buscaba la gloria que otros perseguían en las trincheras, ni el ruido vacuo de discursos políticos. Su búsqueda era otra. Era la búsqueda silenciosa, la de entender el tormento interno, el vacío que desde niño le había acompañado como una sombra perpetua. En Viena, la posguerra era un escenario desolador, las calles rotas, las esperanzas fragmentadas, y un pueblo que caminaba entre la ira y la desesperación. Pero Adolf no se dejó arrastrar por las corrientes de resentimiento que crecían a su alrededor. En lugar de eso, se refugió en la calma de las bibliotecas polvorientas, en el silencio reverente de los libros. Freud con sus teorías sobre el subconsciente y la represión, Jung con sus arquetipos y sombras, Edle con su mirada sobre la voluntad y el propósito humano, todos ellos se convirtieron en sus maestros invisibles. Cada página le ofrecía nuevas preguntas, nuevas pistas para desentrañar el laberinto de su propia mente y la de tantos otros que habían quedado marcados por la guerra y el abandono. Pero esta búsqueda no fue un camino recto ni tranquilo. Cada avance intelectual abría viejas heridas que parecían sanar solo para volver a sangrar. Los recuerdos de su infancia, el padre severo, la madre dulce pero ausente, la muerte de su hermano Edmund, emergían como fantasmas que se negaban a ser ignorados. La soledad se convertía en un abismo que a veces parecía tragárselo. Las noches eran las más difíciles. La oscuridad no solo era externa, sino interna. Se sentaba solo en su cuarto, rodeado por sus apuntes y dibujos, tratando de ordenar el caos de sus pensamientos. En esos momentos, la desesperanza golpeaba con fuerza y la tentación de rendirse susurraba en sus oídos. Pero había algo en Adolf que no podía romperse, algo que resistía. Una voz profunda dentro de él le recordaba que su destino no estaba escrito en la rabia ni en el odio, sino en la comprensión, que el verdadero poder no estaba en dominar o destruir, sino en sanar y transformar. Así, con una mezcla de miedo y determinación, continúa escribiendo.
No discursos grandilocuentes, sino relatos breves y observaciones precisas sobre el trauma que veía en sí mismo y en los demás. Hablaba del trauma encapsulado, esa herida invisible que atrapaba a los soldados en un ciclo de miedo y silencio. Describía el miedo sin nombre, ese terror profundo que nadie podía expresar en palabras, pero que consumía por dentro. El cuaderno que llevaba en la mochila se había convertido en su confidente. Allí plasmaba diagramas, notas dispersas, fragmentos de frases, dibujos que ya no representaban soldados o casas, sino mapas emocionales. Estructuras de la mente quebrada y caminos para la esperanza. Mientras tanto, el mundo afuera se precipitaba hacia el caos. Las voces del odio y la venganza ganaban fuerza y millones de jóvenes eran seducidos por promesas vacías de gloria y poder. Pero Adolf se mantenía al margen, invisible, un hombre que había elegido otro camino, el del silencio, la escucha y la búsqueda incansable. Era una búsqueda que no podía compartir porque nadie estaba listo para escucharla. Una búsqueda que, de haber sido diferente nuestra historia, pudo haber cambiado no solo su destino, sino el de toda una humanidad marcada por la violencia y el resentimiento. En ese momento, Adolf Hitler ya no era solo un joven soldado ni un niño roto. Era un hombre en reconstrucción tratando de comprender el abismo que llevaba dentro y buscando, en esa comprensión, la llave para no repetir el ciclo de dolor. Una búsqueda silenciosa, poderosa, que apenas comenzaba. En el frío invierno de Viena. Cuando la ciudad se cubría de una neblina gris y el viento helado parecía susurrar los lamentos de una Europa destruida, Adolf Hitler vivía entre sombras que pocos alcanzaban a ver. Sus días transcurrían en la tenue luz de bibliotecas silenciosas y cafés olvidados, donde tomaba notas frenéticamente intentando ordenar el caos que sentía en su interior. Pero era en el hospital militar, ese lugar cargado de olores a cloro y sangre vieja, donde la verdadera transformación comenzaría. Allí, entre camas alineadas y cuerpos quebrantados, apareció un joven psiquiatra que no solo vio a Hitler como un soldado herido más, sino como un alma en busca de respuestas. Era un hombre diferente a los demás médicos. Escuchaba sin prisa, preguntaba con cuidado, y nunca juzgaba. Fue este médico quien, en medio del silencio abrumador, hizo la pregunta que nadie antes se había atrevido a formular: ¿qué imagen se repite en tu mente cuando cierras los ojos? La pregunta, simple pero profunda, abrió una puerta que Hitler había mantenido cerrada durante años. De repente, el torrente de recuerdos y emociones reprimidas empezó a aflorar con una fuerza que lo desarmó por completo. El joven soldado relató con una voz quebrada pero sincera la visión de una mano mutilada, sin dedos. Una imagen que se había convertido en símbolo de la injusticia y el abandono que sentía. No era solo un recuerdo de guerra, era el reflejo de un alma rota, de un niño que nunca fue protegido ni amado. Durante semanas, el psiquiatra se sentó a su lado, no como un superior ni un experto distante, sino como un acompañante en ese viaje doloroso hacia el interior. Le entregó libros desde Freud hasta Breuer. Y le habló del subconsciente como un campo de batalla invisible, donde las memorias no solo aprisionan, sino también pueden liberar. Hitler empezó a comprender que su furia no era odio puro, sino el grito ahogado de alguien que jamás aprendió a pedir ayuda. Que sus defensas eran mecanismos primitivos para sobrevivir en un mundo hostil. Este encuentro fue un punto de inflexión. La semilla de la empatía empezó a germinar en un terreno antes árido y seco. Por primera vez sintió que no estaba solo en su lucha interna. Que había un camino hacia la sanación que no implicaba la destrucción. A medida que avanzaba su recuperación física, también comenzó a sanar su mente, aunque de manera invisible para los ojos del mundo. Cada conversación con el médico era una sesión de revelación, un paso hacia la reconstrucción, pero más allá de la sanación personal. Este encuentro reveló algo aún más poderoso, la posibilidad de que alguien tan marcado por el odio pudiera elegir otro destino. Que la sombra del pasado no tenía que ser la condena eterna. Era un mensaje que, si hubiera llegado a la historia oficial, habría cambiado para siempre el curso del siglo XX. Un mensaje que, después de aquel encuentro que marcó un antes y un después en su vida,
Adolf Hitler comenzó un camino que pocos hubieran imaginado para él. No fue un sendero fácil ni lleno de luces. Fue, en cambio, un viaje lento y tortuoso dentro de sí mismo, donde cada paso revelaba un abismo de heridas profundas y emociones reprimidas. De regreso a la ciudad destruida por la guerra, Adolf no volvió a ser el joven soldado que se aferraba a la rabia como escudo. En su lugar, surgió un hombre que aprendía a observar el dolor con una mirada distinta. No como un enemigo a combatir, sino como un mensajero que traía consigo señales para sanar. Los días pasaban entre libros y reflexiones, pero también entre encuentros silenciosos con su propio miedo. La soledad que antes era un refugio, a veces se convertía en prisión. Sus dibujos y notas, que alguna vez fueron un escape infantil, ahora se transformaban en mapas emocionales donde trazaba los contornos de su trauma. Pero lo más desafiante no era solo enfrentarse a los fantasmas del pasado, sino también resistir la presión del mundo exterior, donde las voces de odio y desesperanza crecían cada día más fuertes. Los discursos nacionalistas, las promesas de poder y gloria, seducían a Miles que, como él, habían sufrido y buscaban una salida. Sin embargo, Adolf decidió no seguir ese camino. En lugar de gritar consignas, prefirió callar y escuchar. En vez de unirse a los grupos que reclamaban venganza, optó por la introspección y el estudio. No buscaba la aceptación ni la fama. Quería comprender la naturaleza del sufrimiento humano para no repetir los errores que lo habían marcado. Durante años, se dedicó a estudiar la psicología de la guerra y del trauma, pero también la psicología del alma humana. Sus ensayos, publicados bajo pseudónimo, hablaban del trauma encapsulado que aprisiona a quienes han visto demasiado, del miedo sin nombre que paraliza sin que podamos expresarlo, y del poder curativo del silencio cuando se acompaña de compasión. Poco a poco, fue formando un círculo discreto de colegas y pacientes que, aunque no conocían su pasado ni su nombre verdadero, sentían en sus palabras una verdad profunda y sanadora. En un sótano oscuro del Distrito 4 de Viena, abrió una pequeña oficina sin adornos donde recibía a quienes el mundo había olvidado, soldados que no podían dormir, niños que habían perdido la voz, esposas que no reconocían a sus maridos. Su frase de bienvenida era simple y revolucionaria. No estás roto, solo estás en guerra contigo mismo. Era un mensaje que resonaba con quienes vivían en el silencio del dolor, una invitación a comenzar un proceso de sanación donde la comprensión reemplazaba al juicio y la escucha activa a la indiferencia. Pero el camino no estaba exento de dudas ni de momentos oscuros. A veces, la tentación de renunciar a ese ideal y unirse a las masas enardecidas era fuerte. La voz interna que alguna vez le susurró poder y control ahora se debatía con la nueva convicción que había sembrado, que el odio no es fuerza, sino una herida que aún sangra. Cada vez que un paciente volvía a sonreír, cada vez que un niño recuperaba la capacidad de soñar, Adolf sentía que su elección había valido la pena. Que, en el fondo de aquel hombre roto, había nacido una posibilidad distinta. Una posibilidad que, en otro universo, pudo haber cambiado el destino de millones. En aquel sótano oscuro y humilde, donde la luz parpadeante apenas lograba iluminar los rostros cansados, Adolf Hitler comenzó a escuchar las voces que nadie quería oír. No eran voces altas ni reivindicativas, sino susurros frágiles de almas heridas. Ecos de un dolor que el mundo se empeñaba en ignorar. Los pacientes que llegaban a su consulta no buscaban fama ni reconocimiento. Eran los invisibles soldados que regresaban de la guerra con cuerpos intactos pero mentes destrozadas, niños que habían perdido la capacidad de expresar su sufrimiento, esposas que veían a sus maridos transformados en sombras de sí mismos. Cada uno traía consigo una historia única, pero con un patrón común: la lucha interna contra un enemigo invisible, el trauma silencioso que corroía su esencia. Adolf no ofrecía diagnósticos fríos ni tratamientos impersonalizados. Ofrecía algo más profundo: presencia auténtica, escucha sin juicio y un espacio seguro para que el dolor pudiera emerger sin miedo. En sus sesiones, la palabra era solo una parte del proceso.
A veces pedía que dibujaran lo que no podían decir, que revivieran recuerdos en tercera persona para tomar distancia, o simplemente que lloraran sin vergüenza. Era un proceso lento y delicado, pero poderoso. Con cada historia escuchada, Adolf reconstruía no solo a sus pacientes, sino también a sí mismo. Se reconocía en ellos, veía reflejadas sus propias heridas y miedos, comprendió que no estaba solo en su sufrimiento, y que la verdadera batalla era contra el silencio que impedía la sanación. Su trabajo empezó a ganar respeto discreto entre algunos círculos terapéuticos de Viena, aunque nadie conocía su identidad real ni su pasado militar. Era el doctor de los invisibles, el terapeuta que no buscaba aplausos ni poder, sino la transformación silenciosa. Mientras tanto, afuera, Europa seguía desgarrada por el rencor y la violencia. Las voces que clamaban por revancha crecían cada día, pero en aquel pequeño refugio. Un hombre intentaba sembrar esperanza y compasión donde antes solo había odio y miedo. Cada paciente que lograba sanar un fragmento de su alma era, para Adolf, una victoria contra el ciclo destructivo que tanto temía perpetuar. Sabía que ese trabajo humilde, invisible para la historia oficial, era quizás la verdadera revolución que podía cambiar el destino humano, y así, en el silencio de un sótano en Viena, el hombre que en otra línea del tiempo hubiera sido el dictador más temido, elegía ser el guardián de las almas rotas, la luz tenue que mostraba que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un camino hacia la sanación. A medida que los años avanzaban, Adolf Hitler se sumergía cada vez más en su labor silenciosa, consciente del peso que llevaba sobre sus hombros. Había conocido el dolor en carne propia, y ahora veía ese mismo dolor reflejado en los ojos de quienes acudían a su sótano. Sabía que el camino que había elegido no era fácil, ni popular, ni reconocido. Las voces de afuera no cesaban. Grupos políticos que prometían orden a través del poder, discursos incendiarios que azuzaban el miedo y el odio. Y una Europa que parecía condenada a repetir sus peores errores. Pero Adolf se mantenía firme en su convicción, no quería reconstruir una nación con armas ni con gritos, sino reconstruir al hombre desde sus heridas más profundas. Cada día, en ese pequeño espacio, con 2 sillas y una mesa gastada, enfrentaba la fragilidad humana sin esconder su propia vulnerabilidad. No era un maestro ni un líder que imponía su verdad, sino un compañero que caminaba junto a sus pacientes en su lucha interna. Fue en ese ambiente que formuló la frase que se convertiría en su mentor personal y profesional: no estás roto, solo estás en guerra contigo mismo. Esa frase resonaba en las paredes del sótano, en los corazones de quienes la escuchaban y en el alma de Adolf, que sabía que, detrás de cada herida, había una oportunidad para sanar, siempre y cuando se eligiera comprender en lugar de castigar. Pero la verdadera prueba llegó cuando, después de años de dedicación, Adolf recibió la invitación para unirse a un grupo político emergente que prometía restaurar el orgullo perdido de Alemania. Era una oferta tentadora para muchos: poder, influencia, la posibilidad de cambiar la historia desde el escenario público. Para él, sin embargo, fue un momento decisivo. En lugar de aceptar, quemó las cartas políticas que le enviaron y respondió con claridad: yo no quiero reconstruir una nación, quiero reconstruir al hombre. Sus antiguos camaradas lo acusaron de cobardía, de locura, incluso de traición. Pero Adolf no les respondió. Su mirada estaba fija en un horizonte invisible para la mayoría, un horizonte donde la verdadera transformación no vendría de la dominación ni del control, sino de la sanación profunda. Sabía que el odio no era fuerza, sino una herida abierta que, si no se cuidaba, sangraría para siempre. Y él, con cada historia escuchada, con cada silencio compartido, decidió no ser parte de ese ciclo destructivo. Era una elección radical, solitaria y valiente. Una elección que podría haber cambiado el destino de millones si hubiera sido tomada por otros. Una elección que, en nuestra historia, quedó relegada al silencio, pero que sigue siendo una luz para quienes buscan entender el poder del perdón y la transformación. Mientras Viena despertaba de la pesadilla de la guerra, con calles llenas de escombros y un aire cargado de desilusión,
Adolf Hitler se mantenía en un rincón apartado, trabajando en silencio, lejos de las multitudes y el ruido de la política. Su pequeña oficina, un sótano modesto con paredes desnudas y una lámpara que apenas iluminaba, se convirtió en un santuario para aquellos que habían perdido no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Soldados mutilados por dentro, mujeres que lloraban sin consuelo, niños con miradas vacías, todos llegaban a él buscando algo que no encontraban en ningún otro lugar, comprensión sin juicio, poco a poco. Sus escritos comenzaron a circular en círculos íntimos y selectos. Bajo un pseudónimo, sus ensayos sobre el trauma encapsulado y el miedo sin nombre eran leídos por una nueva generación de terapeutas, que encontraban en sus palabras una verdad que rompía con las doctrinas rígidas y frías de la época. Adolf no buscaba reconocimiento ni gloria. Su misión era otra: construir un legado invisible, hecho de pequeñas victorias interiores, de almas que aprendían a sanar y reconstruirse. Entre sus colegas, era conocido como el Doctor de los Invisibles, alguien que no necesitaba un escenario para cambiar vidas. Sus pacientes no hablaban de él en público, pero en sus silencios y sonrisas renovadas se escondía la evidencia más potente de su obra. Sin embargo, este legado no llegó a ser parte de la historia oficial. La línea temporal que conocemos borró esta versión de Adolf Hitler, eclipsada por la sombra del dictador que marcó el siglo XX. Pero en ese universo paralelo, ese hombre había elegido un camino diferente, uno que enseñaba que el verdadero poder reside en la capacidad de entender, sanar y transformar. Un camino que nos invita a reflexionar sobre las heridas que cada uno lleva dentro y sobre las posibilidades que existen cuando decidimos romper el ciclo del odio. Porque no todos los hospitales curan el cuerpo, algunos despiertan el alma. En la penumbra de aquella pequeña oficina en Viena, Adolf enfrentaba una encrucijada que marcaría para siempre no solo su vida, sino también la historia invisible que se tejía a su alrededor. Cada día que pasaba, la realidad fuera de ese sótano se hacía más caótica. Las calles vibraban con discursos incendiarios, jóvenes con ojos llenos de rabia y desesperanza, buscando un líder que les diera sentido. Pero Adolf, con el peso de sus propias cicatrices internas, se mantenía firme en la convicción de que la verdadera batalla no estaba en las plazas ni en las urnas, sino dentro del alma de cada hombre y mujer. Esa encrucijada era el momento en que podía elegir sucumbir a la sombra que lo había perseguido desde niño: el odio, la violencia, el deseo de poder, o abrazar la luz tenue de la comprensión, el perdón y la sanación. Los días de tormenta interna eran terribles. A veces, las voces que una vez les susurraron poder y dominación intentaban recuperar terreno, recordándole que podría ser alguien grande, alguien temido. Pero él sabía que ese camino solo perpetuaría el ciclo destructivo que tanto dolor había causado. En cambio, decidió construir un camino distinto, un camino donde la vulnerabilidad no era debilidad, sino fuerza, donde el miedo podía ser nombrado y enfrentado, no reprimido, donde las heridas, aunque profundas, podían sanar si se les ofrecía atención y compasión. En sus sesiones ayudaba a sus pacientes a confrontar sus propias encrucijadas internas, a elegir el camino del amor y la sanación en lugar del rencor y la venganza. Cada historia escuchada, cada lágrima compartida, era un pequeño acto de revolución silenciosa. Adolf se convirtió en un guardián de almas, un faro para quienes habían perdido la luz, enseñándoles que, aunque el mundo fuera un caos afuera, la paz podía comenzar dentro de uno mismo. Era la encrucijada de un alma rota, sí, pero también la de un hombre que decidió no dejarse definir por sus heridas, sino por su capacidad de transformarlas. Un hombre cuyo verdadero legado no está en los libros de historia, sino en los corazones sanados en el silencio. La historia que acabamos de recorrer no es solo la biografía de un hombre marcado por el dolor, la guerra y la soledad. Es un espejo donde podemos mirar nuestras propias heridas, nuestras batallas internas y las decisiones que, aunque pequeñas, pueden cambiarlo todo. Imagina por un momento que ese encuentro en Viena, esa decisión de buscar la comprensión en lugar del odio, hubiese sido la realidad.
que el joven soldado con el cuaderno de dibujos hubiese encontrado no solo alivio para su alma, sino un propósito más grande: sanar a otros. Esta es una historia que nos invita a cuestionar el poder que tienen nuestras elecciones, porque no somos solo víctimas de nuestro pasado o de las circunstancias externas. Somos creadores de nuestro destino. El hombre, que en otro universo pudo haber sido un dictador temido, aquí decidió convertirse en un terapeuta del trauma. Un guardián de almas rotas. Eligió romper el ciclo, sanar las heridas y enseñar que el odio no es fuerza, sino una herida que sangra. Y aunque esa línea del tiempo no fue la nuestra, el mensaje permanece: cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir, de transformar, de sanar. No permitas que el silencio de tus heridas te defina. No dejes que el dolor no comprendido se convierta en un enemigo invisible que te consume. Busca la luz, la verdad y la compasión primero contigo mismo. Porque el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en conquistar la paz interior. Y si hoy te sientes perdido, vacío o atrapado, recuerda, no estás roto. Solo estás en guerra contigo mismo. La batalla más grande está en tu mente. Y la victoria en tu decisión de sanar.